Vamos a los distritos, ¿les parece? De vuelta, pero ahora vamos a ir Cámara del de Diputados. 28 en la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. El distrito 28 que corresponde a Magallanes, que elige 3 diputados, y aquí lo que estamos viendo es que finalmente obtienen el triunfo. Aparece Carlos Bianchi, independiente, con un 24,72%, Alejandro Riquelme, el Partido Republicano, con un 12,69%, y también está Javiera Morales, ella es del Frente Amplio, con un 9,34%. Aquí, Mauricio, estamos viendo claramente una nueva historia, ¿no?, de Carlos Bianchi en esta oportunidad. Exactamente, tenemos dos incumbentes reelectos, Bianchi y Morales, un independiente fuera de pacto, es uno de los pocos independientes fuera de pacto que van a ser electos en este sistema electoral. De hecho, Bianchi en la legislatura anterior era el único independiente fuera de pacto, junto con su hijo, que fue candidato al Senado y es actual senador. Cierto. Los Bianchi Exacto. en ese distrito son clara mayoría, y se mete un republicano ahí que llega en el segundo lugar, y está la reelección de la diputada Morales también del Frente Amplio. Avanzamos hacia el distrito 27, que es la región de Aysén. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a René Alinco, ¿cierto? Oh, René Alinco. Sí, Sí, había. claro, René Alinco sigue, digamos, sobrevive, podríamos decir, pero en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social. Así es. Así es, electo diputado. Sí. Bueno, y también Andrea Macías se reelige. No, Andrea Macías había Fue sido gobernadora, gobernadora, candidata. exactamente, candidata a gobernadora, y no ganó No ganó el y año fue como pasado, diputado. y fue ahora como candidata a diputada y resulta electa. Y también se le suma la candidata Marcia Marcia Rafael de Renovación Nacional. Tenemos dos incumbentes y una ex gobernadora que perdió la gobernación el año pasado. Quedan 2-1. Este es uno de los pocos distritos en que el oficialismo alcanza la mayoría versus la oposición. Ya, veamos entonces ahora el distrito 26. Y aquí hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo, quienes están obteniendo el triunfo aparecen, entre otros. Está Mauro González de Renovación Nacional con un 11,66%. Está también el candidato Bernales del Partido Liberal, que obtiene en este caso un porcentaje del 11,54%, Alejandro Bernales, que es del Partido Liberal. Y aparece Nahuel Quien del Partido de la Gente con un 10,76%. El Partido Republicano tiene un candidato, la candidata Reyes, y el candidato Ulloa del PPD, que también consigue pasar a segunda vuelta, pero Héctor Ulloa desplaza a otras figuras como Jaime Sáez, que iba a la reelección. Iba a la reelección. Sí, acá tenemos dos incumbentes, el del Partido Liberal, Alejandro Bernales, y el diputado Ulloa del PPD. Es 3-2 en favor de la oposición, y sorprende nuevamente la elección de un PDG. Vuelvo a repetir, según las estimaciones iniciales, el PDG estaría alcanzando entre 10 y 13 diputados. Jaime Ah, Sáez era, perdón, del Frente Amplio, o sea, es del Frente Exacto. Amplio, pero no logra por ahora obtener el triunfo. De hecho, él apenas tiene el 3,19%, muy distante de lo que estamos viendo aquí, aunque sabemos que no es lineal, ¿no?, la manera en que se eligen los parlamentarios. Vamos al distrito 25, región de los lagos. Hay dos distritos en esta región. Vamos al 25. Aquí aparecen electos. Héctor Barría, de la Democracia Cristiana. Aparece la Democracia Cristiana, como has dicho tú, que se ha visto Sí, poco. pero Bueno, en el aquí aparece en el sur. Incumbente Emilia Nullado, que resulta reelecta, candidata al Partido Socialista. También se le suma el UDI, Daniel Lilayú. Y también del Partido Nacional Libertario, que es Paulina Muñoz, también es nueva en la Cámara de Diputados. Sí, de los 4 son 3 incumbentes. Luego vamos a tener el cálculo de cuántos incumbentes lograron la reelección. Eran 118 en total de los 155, pero de esos 118 teníamos 2 repostulantes que no eran incumbentes en rigor. Guillermo Ramírez, por ejemplo, que pasa del distrito 11 al distrito 9, y Claro. Diego Chalpe, Diego que pasa Chalpe. del 15 al distrito 11. Pero los vamos a considerar a todos, y acá tenemos un empate. Veamos el distrito número 24, que corresponde a la región de Los Ríos. Y estos son los candidatos que finalmente obtienen el triunfo. Estamos viendo entonces a Marcos Ilavaca del Partido Socialista. Estamos viendo a Matías Fernández del Frente Amplio, Omar Sabat, que es un independiente que va por la UDI, Leandro Kuzman del Partido Republicano y Daniel Valenzuela, que es un independiente de Renovación Nacional. Lo vamos a ver en un momento más cuando la Cámara vaya alejándose de los candidatos. Estos son los próximos. Aquí hay cosas interesantes, Mauricio. La UDI cambia
cambia en el fondo de diputado por diputado. Gastón von Mühlenbrock por Omar Sabat. En el caso del Frente Amplio entra Matías Fernández en reemplazo de Patricio Rosas. Y Marcos Ilavaca se mantiene, pero agrega, o sea, pierde el Partido Socialista a Ana María Bravo y se incorpora entonces una figura que uno podría decir ya no estaba, que es el Partido Republicano, con el caso de Leandro Kunzman. Sí, está entrando el Partido Republicano en gran parte de los distritos del sur. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario se han mostrado fuerza en estas zonas geográficas. Este es el distrito de Valdivia y se reelige solamente Ilavaca. Sí, es solamente Ilavaca, el resto son todos nuevos. Claro, Omar Sabat fue alcalde de Valdivia en un par de periodos anteriores. Avanzamos al distrito 23 de la Araucanía, tiene 2 distritos esta región. Y aquí tenemos el siguiente resultado, se eligen en esta región, son 7 diputados y aparecen como electos. José Montalva es independiente por el PPD, Coca Ñanco, que se reelige, ¿cierto? Y que es del Frente Amplio. Estamos también revisando... Está Flor Contreras del Partido de la Gente, PDG también avanza en esta región. Se suma Tomás Cast, que claro, es Cast, pero suena como, digamos, pero es nuevo, y además sí se parece, y es de Evópolis, ¿cierto? Igual que su hermano. Sí, acá los incumbentes son Schubert y Ñanco. René Manuel García nos puede sonar como conocido, pero él fue diputado en periodos anteriores. Pero siempre ha pertenecido a la zona, por lo tanto, acá, claro, tenemos 2 incumbentes que son reelectos y tenemos una mayoría de la oposición 5-2. Miramos el distrito 22. El distrito 22 es bien interesante también porque en el distrito 22 los que aparecen como ganadores son Juan Carlos Beltrán de Renovación Nacional. Él básicamente se reelige. Aparece Eduardo Cretón de la UDI. Entra la UDI a este distrito. No estaba la UDI. De hecho, Renovación Nacional pierde un cupo en este caso porque también estaba Jorge Radberg, que no repostuló en todo caso, pero igual Renovación Nacional se da ahí un cupo. Y tenemos también a Gloria Navellán del Partido Nacional Libertario, que se mantiene como parlamentaria por esta zona, y vemos también el caso de Andrea Parra. Entra el PPD. Antes había aquí un independiente que era por demócrata, Jorge Zafirio. Ahora entra Andrea Parra, Mauricio. Sí, esto es muy importante. A ver, por varias cosas. Jorge Radbeck efectivamente era diputado, pero fue como senador y estaría siendo electo. Por otra parte, la diputada Parra, ella fue diputada en un periodo anterior, por lo tanto no la podemos contabilizar como incumbente propiamente tal, pero sí como incumbentes a Beltrán y Navellán. Esos son los 2 de los 4 electos que se presentaron a la reelección y que resultaron exitosos. Avancemos a la región del Biobío, distrito 21. Aquí de los son 5, se eligen 5 diputados, hay 3 que se reeligen, ¿cierto? Está Flor Weisse, que es de la UDI, que se reelecta, Joana Pérez, por Demócratas, también se reelige, y Cristóbal Urrutico Echea, que es del Partido Nacional Libertario. En algún minuto fue electo anteriormente por el Partido Republicano, claro, pero sí, se cambia al Partido Nacional Libertario. Entonces tenemos a 3 de la oposición que se reeligen y entra Pinilla, ¿cierto? No, yo repitiendo. Patricio Pinilla, demócrata cristiano. No, hermano. No sé, no tengo idea si es pariente. Pero Patricio Pinilla de la DC, que reemplaza, había un cupo del Frente Amplio antes de esto, y entra también aquí el Partido de la Gente con Lilian Betancourt. Sí, ojo con esto por lo siguiente. La democracia cristiana está extinta en el norte del país, pero en el sur, si ustedes se fijan, comenzó a aparecer y ya le baja casi a 0 el riesgo de disolución. Y lo otro importante es que la votación de Parisi en el sur, que mejoró muchísimo con respecto a la elección anterior, está trayendo como consecuencia que el PDG aparezca también en varios distritos del sur, que vamos al menos 4 o 5 diputados del PDG. Y ojo, y aquí me van a disculpar, pero el PDG compitió solito, es un pacto partido, por lo tanto es mucho más difícil obtener escaños si es que no va en una coalición con otros partidos que sumen al PDG. Fueron solitos. Es mucho más gracia. Sí, es mucho más valorable. Veamos si tiene más mérito. Algún diputado en el distrito número 20 del Partido de la Gente, y el resto, por supuesto. Aquí donde competía Alejandro Navarro y no logró el triunfo. Vamos a ver cuando veamos la gráfica completa que Alejandro Navarro no consigue el triunfo y se pierde Erika Edo de la Democracia Cristiana. Electos, entonces, estamos viendo a Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano. Aparece representando al Partido Republicano. Además, Paz Carpentier. En tercer lugar está, en este caso, por
la democracia cristiana Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz, que entra en reemplazo de Erika Edo, que no logra ganar. Bien. Y está también Marlene Pérez, que es independiente por la UDI. Aquí aparecen también otras figuras como Antonio Rivas del Partido Socialista. Está también Sergio Bobadilla de la UDI y representa también a Patricio Briones del Partido de la Gente. Ahí está el Partido de la Gente. Mira, entró el Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano tiene también un segundo parlamentario. Bueno, tenía dos en todo caso, que es Roberto Arroyo. O sea, Arroyo y Francesca Muñoz se reeligen en este caso, pero entra el Partido de la Gente en esta oportunidad aquí y sale el Partido Comunista. Tenía a María Candelaria Acevedo. Claro. También, y a Félix González. A ver, incumbentes acá reelectos, Francesca Muñoz. Ortiz no, porque Ortiz fue alcalde de Concepción, terminó su periodo, se presentó como diputado. Marlene Pérez, reelecta. Sergio Bobadilla, reelecto. Y el diputado Arroyo, reelecto del Partido Social Cristiano. Esos son los incumbentes que buscaron la reelección y que resultaron exitosos. Avanzamos al distrito 19 en la región de Ñuble. Aquí se eligen 5 diputados y tenemos, iba a la reelección solamente, bueno, Sara Concha logra ser reelecta como diputada. Ella es del Partido Social Cristiano. Veíamos antes que estaba también la diputada Muñoz. Sí, que fue candidata, recordemos que fue candidata presidencial. Claro, pero candidata presidencial. Alcanzó. Sí. Ya, y aquí entonces entra Cristóbal Martínez de la UDI. Que no, se reelige en realidad, es incumbente de la UDI. Está Francisco Crisóstomo, también del Partido Socialista, César Riquelme del Partido Radical y Carlos Chandía de Renovación Nacional. Sí, lo de Carlos Chandía es muy importante. Él fue alcalde de una de las comunas que componen el distrito 19 de la comuna de Coihueco. Sufrió un tremendo accidente en su minuto que lo tuvo al borde de la muerte. Hoy día está siendo electo como diputado por Renovación Nacional. Y aquí tengo incumbentes a Camaño, Martínez y Concha. Ya, Camaño, que iba a decir solamente una aclaración porque yo había dicho que había otro, digamos, que se elegía. Pero es Camaño que se reelige y que es independiente de la democracia cristiana. Confía en mi memoria, confía. Totalmente, siempre. Confía. Siempre. Allí donde a uno se le olvida algo, Mauricio siempre se acordará. Siempre se acordará. Y es capaz de remarcártelo con algún refrán popular. Sí, pero no lo vamos a hacer acá, Juan Manuel. No. En la radio sí. Oye, Mauricio, mira, el distrito 18 está bien interesante también porque la Federación Regionalista Verde Social pierde a su diputado Jaime Naranjo y la UDI también tenía a Gustavo Benavente. Lo que estamos viendo aquí son dos republicanos, Cristóbal García y Cristian Menchaca, que aparecen con triunfo, y estamos viendo a Rodrigo Ramírez y a Consuelo Veloso. Sí. Que ella, y Rodrigo Ramírez es de Renovación Nacional o independiente por Renovación Nacional, y Consuelo Veloso independiente por el Partido Radical. Así es. Acá este es el distrito 18, este es el distrito de Linares Parral, entre otras comunas. Así es. Elige 4 diputados. Acá tenemos a la incumbente Consuelo Veloso. Hay 2 republicanos, por lo tanto eso implica una votación tremenda del Partido Republicano, porque no es lo mismo sacar 2 diputados en un distrito que reparte 8 que sacar 2 diputados en un distrito que solamente reparte 4 representantes. Bueno, vamos a un distrito que elige a 7 representantes, ¿cierto? El distrito 17 de la región del Maule. Aquí hay varios que son reelectos también, ¿cierto? A ver, vamos viendo. Ahí tenemos ese es el 18 todavía, señor director. Sí. Nos falta el 17, que vamos al 17. El distrito de Curicó, Talca y toda la zona, la antigua también. circunscripción Maule Norte. Esa era la circunscripción que ahora se transformó en un distrito que escoge a 7 diputados. Ahí está. Ya, exactamente. Bueno, aquí tenemos a Benjamín Moreno, que se reelige, ¿cierto? De republicano. Felipe Donoso también es incumbente y también se reelige diputado de la UDI. Está también Jorge Guzmán de Bópoli, también se reelige. Tenemos a Javier Muñoz. Claro, Javier Muñoz de la Democracia Cristiana. Aquí la Democracia Cristiana le fue bien. Jorge Muñoz bien, y bien. También tenemos a Priscila Castillo. Sí. ¿Cierto? Y nuevo Bernardo Fonten, que es hijo de Bernardo Fonten, quien ha sido como el asesor económico de la campaña de José Antonio Kast y que va por republicano. Así es, renace la democracia cristiana particularmente en el sur del país y en específico en este distrito 17, que es el distrito de Curicó, Talca, entre otras comunas, con 2 representantes. Javier Muñoz, de hecho, fue alcalde de Curicó. Déjame ver los incumbentes. Está Celedón, que reemplazó a su señora fallecida. Está Benjamín Moreno, también incumbente. Está Guzmán, que es de Bópoli, y está Donoso, que es de la UDI. Esos son los 4 incumbentes.
Vamos al distrito 16, ya lo cambiamos a la región de O'Higgins, el distrito 16 que elige en esta oportunidad a 4 diputados, y lo que estamos viendo aquí es un escenario bien interesante. Se mantiene esta división de digamos, 2 y 2, ¿no? En el caso de alguien del Partido Republicano, como es Sebastián Cristofanini, y también alguien de la UDI, que en este caso es Ricardo Neumann. Y también aparece Carolina Cucumides, que es del Partido Socialista, y Félix Bugueño, que es el que se reelige en esta oportunidad del Frente Amplio. Antes estaba alguien del Partido Radical, Cosme Mellado. Cosme Mellado perdió, sí. Exacto, claro. Y estaban Carla Morales y Eduardo Cornejo, por Renovación Nacional y la UDI respectivamente. Sí, este es el distrito que quizás tiene la mayor tasa de renovación, porque hay solamente un incumbente. Se presentaban, si mal no recuerdo, 3 o 4, que eran todos los diputados que ostentaban el escaño en este distrito. Y claro, tenemos solamente a Félix Bugueño, que se reelige, el resto son todos nuevos y hay un empate de 2 a 2. Este es el distrito de Santa Cruz y San Fernando, ¿eh? No es el distrito de Rancagua, el distrito de Rancagua es el distrito 15. Este es San Fernando y Santa Cruz. Vamos aprovechando de recordar también lo que hemos vivido durante esta jornada con la presidencial, porque vamos matizándonos. Oficiales. Estos son los resultados oficiales que tenemos mira, ya prácticamente completa la mesa. 96,08% de las mesas escrutadas. Que es lo que entregó a las 10:30 de la noche el CERVEL, con Janet Jara con un 26,81% y José Antonio Cast con un 23,99%. Aquí hay un aumento un poquitito de Janet Jara, porque estaba en torno al 26,7%, y José Antonio Cast estaba por sobre el 24%, pero se separan. La diferencia sigue siendo marginal para efectos de lo que tienen que enfrentar en segunda vuelta. Y hay una diferencia de digamos, 4 puntos, un poquitito menos, entre José Antonio Cast y Franco Parisi, que es la gran sorpresa probablemente de esta elección. Si hay una sorpresa con Janet Jara, es la baja votación en términos porcentuales respecto de lo que ellos esperaban en su comando. Y la segunda, sin duda, es Franco Parisi, y la tercera, por cierto, es que Evelyn Matei quedó en quinto lugar, ¿no? En quinto lugar, sí. Eso es lo dramático para Chile Vamos. Y otro dato importante, Juan Manuel, a partir de estos datos, tuvimos alrededor de un 80% de participación aproximadamente, lo que es inferior al promedio que veníamos observando en todas las elecciones con voto obligatorio, y eso responde, entre otras cosas, a que el voto fue voluntario para 885.940 extranjeros habilitados para votar. Claro, eso puede explicar la caída leve en la participación electoral. Oye, se acaba de actualizar el CERVEL con 97,19% de mesas escrutadas. Ahora sí que estamos muy cerca del 100%. Y claro, hay un retroceso de José Antonio Cast, pero estamos hablando de décimas, ¿cierto? Se mantiene una diferencia de 2 puntos más o menos, un 2,80. Casi 3 puntos, sí. Claro, 2,85 entre Jara y Cast. Impresionante. ¿Volvamos a los distritos? Volvamos a los distritos. Ahí quedamos teníamos solamente en el distrito 15 de la región de O'Higgins. Y ahí los tenemos. Aquí esta región es donde iba, por ejemplo, Diego Chalper, o sea, donde es actualmente diputado. Claro. Recordemos que Diego Chalper ahora fue electo diputado por el distrito 11 en la región metropolitana. Bueno, sale Diego Chalper, pero entra Fernando Ugarte de Republicanos. Natalia Romero es reelecta, también es incumbente de la UDI. Aquí está también Raúl Soto, que también se reelige. Recordemos que en algún minuto fue presidente de la Cámara de Diputados. Raúl Soto del PPD es reelecto y suma otro PPD, Fernando Zamorano. Antes había Marta González. Claro, y había un cupo antes independiente del Partido Radical. Y Valentina Cáceres del Frente Amplio. Claro, en este distrito Raúl Soto había arrastrado a una compañera en la elección anterior, se llamaba Marta González. Marta González no es reelecta, claro, y en su lugar entra el nuevo diputado Zamorano con un 1,34%. Ustedes se preguntarán cómo un diputado puede ser electo por un 1,34%. Mauricio, ¿cómo es posible que eso ocurra? Sí, ustedes me preguntarán, ¿verdad? Y eso responde a la tremenda votación que sacó Raúl. Claro. Raúl Soto, 18,8%, y queda listo para ser candidato al Senado en la próxima elección, que toca renovación en O'Higgins y en todas las regiones pares, incluida la metropolitana. Sí, mantiene, digamos, los niveles de respaldo, es muy probable que lo pueda conseguir. Oye, miremos el distrito 14. El distrito 14 tiene algunas cosas que son interesantes. Aquí en el distrito 14 se eligen 6 diputados. Ya llegamos a la región metropolitana. Ya estamos ya en la región metropolitana. Y aquí, entre las cosas que podemos ver, así como la primera gran foto, es que se pierde Camila Musante del PPD, que no logra la elección. ¿Quiénes son los que ganan? Estamos viendo a Ignacio Churra del Frente Amplio, está Marisela Santibáñez
Ibáñez de Independiente Partido Comunista, él logra la reelección. Estamos viendo también a Diego Vergara del Partido Republicano, que tenía el Partido Republicano también a Juan Irarrázaval, que logra la reelección. Y estamos viendo además a el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista. Leonardo Soto no fue a la reelección, entiendo que por este distrito, que también era socialista. Claro, Mauricio. fue el hermano, pero no fue electo. Exacto. Oye, y aquí es por donde competía Pablo Herrera, el cantante, Sí. que tampoco logra el triunfo. Este es el distrito de San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, San Pedro, Padre Hurtado, Melipilla. Melipilla, Sí, es Talagante. Talagante, Maipo, o sea, Paine, que diga. Paine, Bueno, sí. y acá tenemos electos a 3 diputados, 3 y 3, hay un empate prácticamente. Está Ignacio Achurra, ex convencional, está Marisela Santibáñez por el Partido Comunista, está el ex alcalde de Paine, Vergara, que ahora compite por el Partido Republicano, está Coloma, que entra en sustitución de Juan Antonio Coloma, hijo, está el diputado Cristian Irarrázaval, reelecto, y está el diputado Raúl Leiva, también reelecto por el Partido Socialista. Avanzamos en la región metropolitana, distrito 13, que corresponde a las comunas del Bosque, La Cisterna, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Aquí la primera mayoría la obtiene Gael Llomas, actual diputada, ¿cierto? Ella es del Frente Amplio, figura que fue central en la campaña de Janet Jara. Sí, fue una Recordemos. de sus voceras, de hecho, saca primera mayoría Gael Llomas, 1272, y también es reelecta Lorena Lorena Pizarro por el Partido Comunista y Eduardo Durán por Renovación Nacional, y entran 2 diputados nuevos del Partido Republicano. Gran resultado del Partido Republicano en un distrito popular de estas características, Exactamente. entrando con Ross y Becerra. 2 diputados para el Valentina Partido Becerra y Felipe Ross son los nuevos diputados que entran por este distrito. En el distrito número 12, donde se eligen 7 diputados, hay varios cambios importantes. Duplica el Partido Republicano, tiene 2 diputados, antes tenía 1. Y por otro lado, el Partido de la Gente también duplica, tenía 2, antes tenía 1. está Y saliendo desaparecen la hermana de París. Mira. Mónica Arce, independiente de la Democracia Cristiana. Por otro lado, la Federación Regionalista Verde Social, que también desaparece. Pamela Giles queda entonces en este lugar con la representación del Partido de la Gente ahora. Está Álvaro Carter, del Partido Republicano. Ana María Gasmuri, de Acción Humanista. Aparece también Jimeno Sandón, de Renovación Nacional. Está, por otro lado, aquí Daniela Serrano, del Partido Comunista. Macarena Santelices, del Partido Republicano. Y Sandra Parisi, que es hermana de Franco Parisi, que logra el triunfo. Aquí hay algunas figuras, Mauricio, que no logran el triunfo. Por ejemplo, es el caso de Yolanda Grandón, la famosa tía Pikachu, que había postulado, y Pablo Maltés, Sí. que recordemos que iba en la misma lista de Pamela Giles y tampoco logra el triunfo. Oye, esta fue la elección de los familiares, ¿ah? Sí. Está la hermana de Parisi, está la hermana de Kaiser, hay familiares de José Antonio Cast, también electos o reelectos. De entonces, Felipe Cast más que de José de Antonio. José Antonio, Sí. son familia. Bueno, son todos familias, Son todos sí. familia. Mira, ya. Pamela Giles, incumbente. Álvaro Carter, incumbente. Ana María Gasmuri, incumbente. Jimena Osandón, incumbente. Daniela Serrano, incumbente. Ahí tenemos la primera nómina entonces con los 5 primeros, que son los 5 incumbentes. Y luego hay 2 diputados nuevos, que es Macarena Santelices por el Partido Republicano, que fue en parte apoyada o arrastrada, se dice el término, suena muy feo, Sí, pero pero se entiende. Sí, se entiende por Álvaro Carter, y lo propio de Pamela Giles con Sandra Parisi, recordando que Pamela Giles en su minuto, cuando estaba en el Partido Humanista, arrastró a 2. Sí, desaparecen aquí Mónica Arce, de la Democracia Cristiana, y Hernán Palma, de la Federación Regionalista Verde Social, y no consiguen ganar Joana Grandón y tampoco Pablo Maltés, que también era compañero de lista de Pamela Sí, Giles. claro. Vamos al distrito 11 metropolitana. Aquí hay novedades con respecto a la última vez que revisamos estos resultados, porque teníamos antes la reelección de Francisco Undurraga de Bópoli y ahora ya no aparece porque Diego Chalper, de Renovación Nacional, está, vuelvo a usar el término que es feo, pero igual Sí. arrastrando a Claudia Mora, de Renovación Nacional. Esa es la única explicación de por qué sale Exacto. Claudia Mora, de Renovación Nacional, con un 3,72%, ¿cierto? Tenemos a Constanza Juve, que es nueva, ella estuvo en la convención constituyente de la UDI, Catalina del Real, que se reelige de republicano, los 2 republicanos se reeligen, Catalina del Real y también Cristian Araya. Y claro, y en el cupo, podríamos decir, de Guillermo Ramírez, que tenía aquí, porque Guillermo Ramírez sale por el distrito 9. 9, tienes toda la razón. Constanza Juve toma ese cupo de la UDI, y en cambio el cupo que tenía Francisco Undurraga de Bópoli lo toma
Claudia Mora, digamos, arrastrada por Diego Chalper. Y Constanza Schoenhout del Frente Amplio saca y queda como la única diputada del oficialismo en este distrito. Ojo con, solo un punto, Mauricio, con lo de Francisco Undurraga, porque el problema que tiene Evópolis es que es uno de los... Se decía que si se perdía Francisco Undurraga, Evópolis podía estar en peligro, digamos, de desaparición como partido, porque ya no tiene los votos que tenía antes de Felipe Kast como senador. Exacto. Y este era uno de sus diputados más importantes. Ojo con Claudia Mora. Claudia Mora fue candidata a alcaldesa por Peñalolén. ¿Se acuerda que esa elección estuvo particularmente cerrada? Probablemente los votos que sacó Claudia Mora respondan fundamentalmente al municipio de Peñalolén, que no es el más grande del distrito 11, pero que a lo mejor le bastó para ser electa como diputada, pero en parte también debido a la gran votación que obtuvo Diego Chalper, que también se posiciona como un posible candidato al Senado para las próximas elecciones que van a haber aquí en la región metropolitana para escoger esos cargos en 4 años más. Y en el distrito 10, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, donde se eligen a 8 diputados. Esos son los distritos donde se eligen 8 diputados. Sale el PPD y entra el Partido Republicano, que no estaba. ¿Quiénes son los que aparecen? Bueno, estamos viendo a Gonzalo Vinter, del Frente Amplio. Luego aparece también entre los candidatos Francisco Rego, de Renovación Nacional. Está también en esta oportunidad Jorge Alessandri, de la UDI. Estamos viendo a José Antonio Kast, del Partido Republicano, hijo del candidato. Iracy Hasler, la exalcaldesa de Santiago por el Partido Comunista. Emilia Schneider, del Frente Amplio. Y también están como candidatos del Partido Nacional Libertario Hans Marowski. Y aparece por último Lorena Fríes, del Frente Amplio. Aquí, Mauricio, también déjame agregarte, habían algunas figuras como Luis Mariano Rendón que pretendían algo, pero Alejandra Plasencia no logra el triunfo. Claro. Y Elia Molina tampoco, por nombrar solamente algunas de las figuras que estaban también compitiendo por el distrito. Claro, 10. y te agrego otra, la doctora María Luisa Cordero, que también competía por este distrito. Claro, entonces acá tenemos 3 incumbentes derrotados. Y entran nuevos diputados como Francisco Rego, por ejemplo, o el nuevo diputado Marowski del Partido Nacional Libertario. Y por lo menos acá la centroizquierda puede decir que llegó en un empate en este distrito que le era favorable 5-3 de acuerdo a la distribución del año 2021. Avanzamos hacia el Distrito 9, lo habíamos nombrado recién, ¿cierto? En la región metropolitana, el Distrito 9 es Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Aquí vemos es todo bien parecido, pero la primera mayoría lo obtiene el ex alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, quien es electo, ¿cierto?, por el PPD. Boris Barrera es reelecto, es incumbente, Partido Comunista. También José Carlos Mesa, del Partido Republicano, también se reelige, ¿cierto? Erika Olivera aquí, por ejemplo, se pierde, era la diputada de Demócrata. Este también era el distrito de Carol Cariola, que llega al Senado por la región de Valparaíso, y ese cupo podría ser, claro, no es absorbido por otro partido, otro representante del Partido Comunista, solo por Boris Barrera. Este también es el distrito de Maitorsini, del Frente Amplio. Exactamente. ¿Quiénes quedan? Guillermo Ramírez es electo como diputado de la UDI, se cambia entonces. No es incumbente, pero sí es incumbente, claro, podríamos decir. Y aparece el PDG, con Tamara Ramírez, Partido de la Gente, con Tamara Ramírez. Y también tenemos a la candidata del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, que también aparece en este distrito. Ya, en este distrito el Partido Comunista es una mala noticia porque solamente elige a un diputado. Tenían 2 diputados en la legislatura anterior y de hecho, Juan Manuel Coni, si es que el Partido Comunista hubiese presentado un tercer candidato para esos comicios, habría sacado los 3. Mira. Y lo que está ocurriendo ahora es que el Partido Comunista quedó con solamente un diputado, pero eso en gran parte se explica porque Carol Cariola migró desde el Distrito 9 a la circunscripción senatorial de Valparaíso. Oye, le fue mal también al presidente de Evópolis, que estaba presentándose por aquí. Evópolis puede entrar en causal de disoluciones. Distrito 8, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, que elige a 8 diputados, ¿no? Sí. Sí. Tiene en estos casos, ahí estamos viendo ya a quienes se proyectan. Bueno, está por un lado
a Gustavo Gatica del Partido Comunista, que es en sí mismo una sorpresa porque el Frente Amplio lo desechó como candidato. Claro, Tenemos a Agustín Romero del Partido Republicano, Cristian Contreras, que va por el Partido de la Gente. Está por otro lado también Enrique Basaletti, que obtiene el triunfo, y aparecen también Tatiana Urrutia del Frente Amplio, Marco Barraza del Partido Comunista, Sebastián Keitel por la UDI, que reemplaza, de hecho, ocupando el cupo que tenía antes ahí Joaquín Lavín Jr. Y por último está también Pierre Carlesi del Partido Nacional Libertario. Mauricio. Sí, esta fue, a ver, tenemos un escenario en que, claro, la oposición es mayoría, una oposición que también la compone el Partido de la Gente, hay que recordar eso. A ver, el Partido de la Gente no lo podemos considerar como parte de Chile Vamos o como parte de la centroderecha, es un partido autónomo, está consiguiendo una cuota importante de diputados y en este distrito, si pueden volver por favor con los diputados electos. Ahí está. Bueno, Gustavo Gatica, como decías tú, es un diputado nuevo, Romero se reelige, Basaletti fue candidato a alcalde por Maipú, perdió por paliza con Tomás Bodanovich, pero está obteniendo el cupo y la centroizquierda solamente se quedaría con 3. Aquí celebra el Partido Comunista con Marcos Barraza, eso sí, que es una buena noticia para ellos. Avanzamos hacia el distrito 7, ya en la región de Valparaíso. Esto es Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar, algunos de ellos. Y lo que vemos aquí hay varios que son reelectos, ¿cierto? Sí. Otuiti Teao saca la primera mayoría y se reelige. También el Luis Sánchez del Partido Republicano se reelige. Luis Cuello del Partido Comunista también. Jorge Brito del Frente Amplio también es reelecto. El caso también de Celis, también ¿cierto? De Andrés Celis, diputado por la zona, por Renovación Nacional. Y se suma, entra aquí también el PDG con Juan Marcelo Valenzuela. Y también estoy viendo quién más Jaime Baza, por supuesto, del Frente Amplio, son los que entran. Y Zamora, Sebastián Zamora, independiente por republicano. Sí, a ver, acá tenemos un 5-3, es un 5-3 inesperado, producto de que la centroizquierda, como lo hemos dicho hasta el cansancio, tiene como zona cautiva la región de Valparaíso al gobernar los dos municipios más relevantes, pero acá está quedando en franca minoría. Minoría en función de los partidos de derecha y también del PDG. No podemos sumar todavía a Chile Vamos, a Cambio por Chile con el PDG, porque sería algo incorrecto. No podemos calcular la mayoría de esa manera. No, ¿sí? De hecho, sería un profundo error. Un profundo error, claro. O sea, de hecho, cuesta asumir, digamos, que el Partido Republicano y Chile Vamos vayan a actuar en conjunto en el Parlamento. Si en este periodo legislativo no lo hicieron en muchas oportunidades. Claro, pero además, después de escuchar a Franco Parisi recién, queda claro que con mayor razón no podemos garantizar que esos votos vayan a estar alineados con la oposición. Distrito número 6. Parece como si estuviéramos en el bingo. Par de patos. Vamos con el distrito. Mira, Mauricio, ¿qué te gusta que yo hable así? Vamos con el distrito número 6. No acá, hombre. Ya, me pongo serio de nuevo. Oye, miramos el distrito número 6. El distrito número 6 tiene a estos candidatos. En el caso de Chiara Marchesi, del Partido Republicano, tenemos también a Renovación Nacional, que logra también triunfo con Luis Pardo. En el caso del Partido Socialista, que consigue con Nelson Venegas una posición. En el Partido Comunista, con Sofía González. La Democracia Cristiana aquí se mantiene con Cristian Mella. Y estamos viendo al Frente Amplio ahí lo tenemos, sí, con Francisca Bello. Y los dos siguientes son el Partido de la Gente con Javier Olivares, que probablemente en sí mismo se va a convertir como en una de las figuras, si se quiere, un poco faranduleras, ¿no? Porque viene del mundo de la televisión, en algún momento fue animador en Chile, luego en Miami. Y por último, el Partido Republicano, que tiene también a Benjamín Lorca. Sí, esta es la antigua Quinta Costa, que Gaspar Rivas, no logra, perdona. No logra, claro. Claro, Gaspar Rivas se pierde aquí. Claro, la DC igual celebra porque escoge a un diputado, no es reelecto Gaspar Rivas, pero sí consigue un diputado más identitario, más propio del partido quizás. Y acá hay un empate 4-4 entre las fuerzas oficialistas y las fuerzas de oposición, con 3 o 4 incumbentes. Déjame ver, Chiara Marchesi, Nelson Venegas y la diputada Bello. Esos son los 3 incumbentes que hay en este distrito que son reelectos.
Ahí estaba el distrito número 6. Vamos con el distrito número 5. A ver si te sale igual. No voy a tratar de imitar. Vamos con el 5, ¿cierto? Esto es Andacollo. Estamos ya en... Este es el de Coquimbo. Exactamente, en la región de Coquimbo. Aquí salen reelectos, bueno, Daniel Manucheri con una mayoría bastante importante y muy diferente, muy superior al resto de los que salen electos. Manucheri saca 21,29%, con lo que es reelecto. También se reelige Carolina Tello del Frente Amplio, la vemos ahí. También Natalie Castillo del Partido Comunista es otra de las incumbentes. Sale también y es reelecto Marco Antonio Zulantay por la UDI, también era diputado, es diputado actualmente de esta zona. Se suma, como en otras partes hemos comentado, el Partido de la Gente, ¿o no? Sí, el PDG. Con la candidata y actual diputada electa, Urquieta. Exactamente, Sí. Ailín Urquieta. Y también aparece como independiente del Partido Comunista Bernardo Salinas. Sí, están ahí en el Arrastrado, claro. Sí. probablemente, ¿o no? ¿No? Probablemente, sí. Tenemos Sí. 4, 1, Sí. 2, 3, 4 incumbentes. Mayoría para el oficialismo, en este caso. La región de Coquimbo vota generalmente más por la centroizquierda. Sí. Y me llama la atención, y por eso tenemos que esperar el conteo final, que Daniel Manucheri no esté arrastrando a ningún compañero de partido. Con esa cantidad de votos, a lo mejor en los siguientes conteos podríamos tener alguna sorpresa en este distrito de Coquimbo. Coquimbo, La Serena. El distrito número 4, que elige 5 diputados: Alto del Carmen, está Chañaral, Caldera, Copiapó, Diego Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y también Vallenar. ¿Qué es lo que nos muestra el distrito número 4? Tenemos como ganadores Jaime Mulet, que sabemos le iba a ir bien. De hecho, abrochó probablemente tempranamente su triunfo al participar de la primaria presidencial, que le dio mucha visibilidad, franja, en fin. Aparece Jaime Mulet. Y luego tenemos aquí a el candidato Juan Santana del Partido Socialista. Está Cristian Tapia, que es independiente, pero por el PPD. Paula Olmos, del Partido de la Gente, y también el candidato del Partido Republicano, que tiene un 5,08%. Mauricio. Sí, a pesar de que los partidos tradicionales hayan sufrido en esta elección, siempre había una norma en Chile que indicaban que el norte era de izquierda, el centro era del sur, y acá algo va quedando porque en estos dos distritos que hemos revisado, al menos la izquierda ha salido a flote y en este caso obtiene una mayoría de 3-2 con 1, 2, 3 incumbentes. Los 3 primeros son incumbentes. Vamos al distrito 3, Antofagasta. Aquí tenemos, estoy viendo que no, Jaime Araya se reelige, ¿cierto? Que es el diputado del PPD o independiente por el PPD. Aparece en el Partido de la Gente con Fabián Osandón, Marcela Hernando del Partido Radical. La vemos ahí, también había sido, Marcela Hernando fue gobernadora. Fue candidata, fue diputada, fue candidata. Exactamente, es una, digamos, muy local, muy de la zona. Este era el distrito donde Catalina Pérez, sí, pues es diputada, bueno, ya fue desaforada, pero Catalina Pérez era por este mismo distrito y se suma aquí, independiente del PPD, se suma como republicano Carlos Arqueros. Sí, acá tenemos a Videla, Araya como incumbentes, Araya hermano del senador Pedro Araya. Perfecto. Por lo tanto hay cierto vínculo de la votación que obtuvo Araya en su minuto como senador con lo que obtuvo su hermano, que es actualmente diputado, que logró la reelección. Y de nuevo acá el oficialismo le saca una ventaja de 3-2, o sea, llevamos 3 distritos, los distritos de Coquimbo, de Atacama y de Antofagasta, en que el oficialismo por lo menos puede respirar más tranquilo. Y fíjate que en el distrito número 2, que corresponde a Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Guara, Iquique, Pica y Pozo Almonte, se produce un escenario que es bien interesante, Mauricio, porque había un republicano, un socialista y un comunista, y ahora lo que estamos viendo es un recambio completo de partidos. Tenemos al PPD con Carlos Carvajal, tenemos a la UDI con Jimena Naranjo y Álvaro Jofré del Partido Nacional Libertario. Es decir, no están de vuelta ni el Partido Republicano, ni el Socialista, ni el Comunista. Sí, acá tenemos altísimos niveles de volatilidad. El norte es una especie de...
siempre lo he dicho, una balcanización de la política que tiene dos componentes. El primer componente es la ultrafragmentación y el segundo componente, cuando teníamos el voto voluntario, era la baja participación. Entonces tenías dos elementos muy nocivos para la democracia. La gente participaba poco y los partidos tradicionales venían a la muerte. Y eso puede explicar por qué tenemos tanta volatilidad en el norte del país, por lo menos a nivel legislativo, no así a nivel presidencial, particularmente pensando en la votación que obtuvo Franco París en estas mismas zonas. Y nos queda el último distrito. Distrito 1, Arica y Parinacota. Y aquí tenemos también cambios porque solamente iba hay un incumbente que es Luis Maya, que sale reelecto, Partido Liberal. Pero recordemos que este era el distrito de Vlado Mirosevic, que se va al Senado, y también de Enrique Ly, que también va al Senado. Y aquí entonces Jorge Díaz, que era gobernador, fue gobernador también, ¿cierto? Fue candidato y perdió en esta última. Exactamente, demócrata cristiano, aquí la DC gana un cupo, y también Stephanie Geldres, que es del Partido Republicano. Sí, tenemos cambio total, y ese cambio total se explica porque los dos de los tres diputados del distrito, porque Maya fue reelecto, van en un cupo senatorial y eso produce automáticamente la renovación. Lo que estamos viendo, Juan Manuel Coni, es una renovación de la Cámara, pero una renovación a medias. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos diputados, no pocos, pasaron al Senado, dejaron cupos libres en la Cámara y ahí se comienza a generar una especie de renovación, pero es una renovación dentro del mismo Congreso. O sea, tenemos carreras políticas que son ascendentes, de diputado a senador, e incluso algunos que quisieron pasar de senador a diputado, pero que no les fue bien, como el expresidente del PPD, Jaime Quintana. Exactamente, que pasaba, era candidato a diputado y vimos que no pasó nada. Oye, ¿les parece si volvemos al Senado? Porque vamos ahora del norte avanzando, porque nos quedaron ahí de vuelta algunas actualizaciones respecto del Senado. Y vamos a partir en Arica y Parinacota, ¿les parece? Hablábamos recién de estos dos actuales diputados, digamos, que ahora suben al Senado, ¿cierto? Claro, y ocurre que Carmen Hertz, por ejemplo, se pierde aquí, que era una candidata muy relevante para el Partido Comunista. La UDI llevaba a José Urana, que además obtuvo casi el 14% de los votos y sin embargo no logra ser reelecto. Esto es lo que, no logra su reelección. Enrique Ly y Vlado Mirosevic, es decir, dos nuevos senadores para esta zona, más allá de que, digamos, sean figuras conocidas. Sí, un par de elecciones, no de elecciones. Los candidatos que buscan un cupo en una región distinta, como es el caso de Carmen Hertz, que se va a presentar a Arica, o el caso de José Miguel Insulza, que es de acá y se perdió. Y va a Valparaíso, no son carreras políticas muy exitosas. En este caso tenemos dos diputados que hicieron el trabajo territorial, que les fue muy bien en la elección de 2021, buscaron un cupo en el Senado, lo están consiguiendo o prácticamente ya lo consiguieron, porque en estas regiones binominales, con ese porcentaje de votación, tienen prácticamente asegurado el cupo. Avanzamos hacia la circunscripción de Tarapacá, que elige también dos senadores y está eligiendo a Renzo Trisotti del Partido Republicano y a Danisa Astudillo del Partido Socialista. Aquí se pierde la actual senadora Luce Bensperger, que iba a la reelección. Hugo Gutiérrez, que estaba buscando, ¿cierto?, la elección en el Senado, tampoco es electo. Y aquí también desaparece, o no sé si es el último, pero Jorge Soria. Claro, sí, porque era el senador que además, terminó creo que fue solo alcanzó a ir a una sesión del Senado por razones de salud, claro, y que era como una especie de caudillo en esta zona. Bueno, queda un republicano y un Partido Socialista. O sea, el PPD se cambia por el Partido Socialista y la UDI por republicano. Sí, y de hecho Renzo Trisotti fue diputado en su minuto por la UDI, pasó a republicanos, hoy día pasa a representar a ese partido en el Senado. Y Danisa Astudillo también diputada, que brinca al Senado. Insisto, esta es la elección en que más diputados han pasado al Senado y claro, nos va a dar la sensación de renovación en la Cámara y de renovación en el Senado, pero en realidad son los mismos nombres que están haciendo carreras políticas ascendentes. Muy bien, pues veamos lo que pasa en la región de Atacama. Se eligen dos senadores en esta región y aquí el hecho más evidente, ¿no?, es que se pierde Rafael Proens, que era de Renovación Nacional, bueno, sigue siendo de Renovación Nacional, pero la izquierda queda con dos candidatos. Yasna Proboste es reelecta y aquí gana Daniela Chicardini, Mauricio. Sí, tenemos, mira, fíjate la sumatoria, es un 52%
Es decir, y vuelvo a repetir, acá tiene que haber existido muchísimo voto cruzado porque Janet Jara, si mal no recuerdo, anduvo cerca del 30% en esta región. Eso puede implicar dos cosas: que las senadoras trabajaron para sí mismas y no para la candidata presidencial, o simplemente que las senadoras actuales que fueron diputadas hicieron un suficiente trabajo territorial que no redundó en una mayor votación para su candidata presidencial. Este, si ustedes me preguntan, es el resultado más sorprendente de esta elección. No es fácil duplicar en un sistema electoral binominal y más aún con dos candidatas del oficialismo. Vamos a la región de Valparaíso. También había una pelea bastante fuerte. ¿Cómo está quedando? Ahí está. Primero, novedad, que se cambia la proporción oposición-oficialismo, ¿cierto? De 3 del oficialismo a 2 del oficialismo. Andrés Longton aparece, es uno de los que sube, ¿cierto? Sí. De la Cámara de Diputados hacia el Senado con 14,44. Carol Cariola lo mismo, pasa de la Cámara de Diputados al Senado, se suma un senador para el Partido Comunista. El único aquí que no es incumbente es Arturo Esquella. Así es. O sea, incumbente, digamos. El único que no es diputado que pasa al Senado, el presidente del Partido Republicano. Diego Ibáñez, también diputado, que pasa al Senado. Lo mismo con Camila Flores, de Renovación Nacional. Podríamos aquí decir que de las cosas interesantes, que José Miguel Insulza se pierde, recordemos, actual senador de Arica, que se cambia de circunscripción porque ya no podía volver a reelegirse, a postularse por la misma circunscripción. Se habían agotado los periodos y se pierde. Y también María José Hoffman, que digamos, ya había perdido la gobernación en la elección, la gobernación de Valparaíso, y ahora se pierde como candidata al Senado. Cuatro diputados que logran un cupo en el Senado y un presidente de partido que es republicano que pasa a formar parte de la Cámara. Seguramente Arturo Esquella va a ser uno de los principales líderes de esta nueva derecha que se está construyendo en el Congreso. Vamos a la región del Maule, la circunscripción senatorial, que en esta oportunidad, bueno, sabemos que elige 5 senadores y que tiene algunas figuras bien relevantes, ¿no? La elección de Paulina Bodanovich, que era senadora, ocupando el cupo de Álvaro Elizalde, que deja el Senado para asumir como ministro, pero la llegada de Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial y ex embajadora, que también llega. Y aquí estamos viendo a otras figuras como, por ejemplo, Andrea Valladares, y también el triunfo de Cristian Vial, y de Ignacio Urrutia. ¿Qué ocurre aquí, Mauricio? Es que Juan Antonio Coloma, el diputado Juan Antonio Coloma, se pierde, y también el que apostó por la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Naranjo. Sí, acá la UDI desaparece. De hecho, Juan Antonio Coloma padre fue senador los 2 periodos consecutivos. La UDI queda sin representantes. Es una noticia relevante e inesperada, al igual que la, entre comillas, reelección, pero tú bien dices, elección de Paulina Bodanovich y, por cierto, la de Beatriz Sánchez. Son 2 resultados que sorprenden muchísimo, y adicionalmente lo de Andrea Valladares también, siendo secretaria general de un partido político, pero ella tuvo su formación en la región del Maule, por lo tanto tampoco es para sorprenderse tanto, pero sí que Paulina Bodanovich haya mantenido el cupo, y lo propio con Beatriz Sánchez, que asume como senadora. Claro. Avanzamos hacia la región de la Araucanía. ¿Cómo queda el Senado, los senadores y las senadoras? Bueno, aquí se reelige Francisco Huenchumilla, y hay un cambio porque entra Elisa Loncón. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en la revisión anterior que se perdía? Bueno, ahora queda adentro Elisa Loncón como senadora. Rodolfo Carter sale electo con la primera mayoría, pero no logra arrastrar a Ruth Hurtado, y sí sale electa la hermana de Johannes Kaiser por el Partido Nacional Libertario, y se une el de Renovación Nacional, Jorge Ratke. Sí, teníamos a Henry Leal anteriormente, reelecto, ¿cierto? Estoy casi seguro que teníamos a Henry Leal. Sí. Él es el que se cambia por Elisa Loncón. Sale Henry Leal, entra Elisa Loncón. Sí que es un tremendo triunfazo para el Partido Comunista en una región que le es particularmente hostil. Una ex convencional, recuerden ustedes que la convención no salió con la mejor imagen pública. Presidenta de la convención, y está siendo electa en un cupo senatorial en la Araucanía y por el Partido Comunista. Tremendo triunfo del PC en esta región.
Vamos a mirar lo que ocurre en la región de Aysén, la circunscripción senatorial que elige 2 senadores y donde es reelecta Jimena Órdenes del PPD, pero en cambio la UDI pierde el cupo a manos de la Federación Regionalista Verde Social, donde finalmente en esta jugada magistral de Miguel Ángel Calisto, que a última hora se suma como candidato de este partido, logra ser electo y de hecho obtiene la primera mayoría. Sí, esto es peor que un doblaje. El doblaje se produce con la misma lista. Acá son 2 listas las que son capaces de quedarse con un escaño cada una, las 2 listas de izquierda y dejan fuera a la derecha. Ojo porque puede que la derecha no alcance la mayoría en el Senado si es que no llega a los 13. Ya van 2 circunscripciones senatoriales en las que no consigue un escaño, 2 binominales. Vimos Atacama y ahora está pasando lo propio con Aysén.